Tenemos aquí al señor cónsul de Venezuela en Canarias, David Nieves, que va a hablar en primer lugar, y luego el cónsul de Cuba en Canarias, Luis Molina. Entonces, sin más, hacemos las dos intervenciones. Van a ser solo intervenciones, por la premura de tiempo también. Ellos hacen las dos intervenciones y no vamos a tener debate en esta ocasión. En todo caso, en otras sesiones podremos seguir manteniendo. Bueno, buenas tardes, ¿no? Yo no venía preparado para lo que vamos a hacer porque, o sea, el tiempo no me va a alcanzar, entonces voy a ver cómo hago para resumir todo lo que tenía aquí y aquí, ¿no? Y ver qué hago, ¿no? Pero yo quería señalar algo que le ocurre mucho a los periodistas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este momento a ustedes acá, ¿no? Ustedes convocan una reunión para que hablemos sobre los medios de comunicación. Yo les pregunto, ¿es noticia los medios de comunicación hoy en día en el mundo? Yo creo que no. La noticia en el mundo es la paz que se está discutiendo actualmente en Cuba, la paz en Colombia. Esa es una noticia mundial. Otra noticia es lo que está ocurriendo en Palestina. Claro, pero ustedes no sabían que eso iba a ocurrir o que eso iba a pasar, ¿no? Y uno así se programa para cosas de otro tipo y el tiempo le pasa por encima y nadie sabe, por ejemplo, lo que va a ocurrir el 29 en las Naciones Unidas. Si en las Naciones Unidas el 29 declaran a Palestina Estado, ¿no? También eso cambia el cuadro político, ¿no? Entonces, uno dice eso porque, repito, tiene como decimos nosotros que jugamos béisbol, como agarrar un cordón de zapato, la pelota, para ver cómo hace para resolver un problema, ¿no? Pero bueno, la vida es así hay que enfrentarla. Uno no sabe lo que le viene hoy, lo que le viene mañana, ¿no? Por ahí mandé a repartir unas cosas que yo reproduje esta mañana, ¿no? Donde hay un trabajo sobre el presidente Pepe, el de Uruguay, hay un trabajo sobre Palestina, hay un trabajo del compañero Julio Escalona, que es el segundo representante nuestro ante la ONU, ¿no? En el trabajo de Pepe, ¿no? Del Pepe, ¿no? Yo saqué 20 de cada uno, algunos se quedarán sin ese. No solo mandé yo a repartir ahorita, pero bueno. No han dado nada, yo no he visto nada. No, pero si lo acabo de entregar en este instante, pero no puedo alcanzar para todo porque hay más de 20, pues, ¿no? Bueno, sigo hablando rápido. Quería decir que en el trabajo del Pepe, ¿no? Hay una frase que yo la voy a leer porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Que dice así, esto no es de Pepe, ¿no? Si no puedes tener la razón y la fuerza, ¿no? Escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. En muchos combates puede la fuerza obtener la victoria, pero en la lucha toda, solo la razón vence. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre podemos obtener fuerza de la razón. Eso es lo que nosotros intentamos hoy en día, ¿no? Tener fuerza de la razón. Eso lo dice el subcomandante Marco, ¿no? Que siempre dice cosas bonitas, ¿no? Bueno, y ahí debemos, entonces, partiendo de eso, de que hay que sacar fuerza de la razón, ¿no? Yo voy a tratar de hablar sobre las cosas de mi país, señalando algunas cosas originarias, pues, ¿no?
y iba a ir más atrás, pero comienzo desde el año 58 para acá, ¿no? De lo que fue el Pacto de Punto Fijo, que fue el gobierno que se creó después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Se creó un gobierno que se denominó el Pacto de Punto Fijo, esto porque la reunión donde se hizo se dio en una casa que se llamaba Punto Fijo, que era la casa de Rafael Caldera, ¿no? Y ese Pacto de Punto Fijo, que eran los partidos que tomaban el poder en ese momento, que era Acción Democrática, COPEI y URD, que siempre fue como quien dicen el comodín de la baraja. URD siempre se acomodaba con el que estuviera mandando. Mantuvieron este Pacto de Punto Fijo durante 40 años en Venezuela. Ese Pacto de Punto Fijo logró dominar todo el poder legislativo, en la Corte Suprema, todos los medios alternativos, esos que surgen dentro del sistema capitalista, ¿no? Y que son los que dirigen las democracias capitalistas que a nosotros nos mantuvieron o nos gobernaron durante 40 años, ¿no? En Venezuela, ¿no?, ocurrió algo curioso que aquí también lo han señalado, ¿no? Todos esos periódicos, o todos los periódicos que existían en Venezuela, tenían representación en cada uno de esos poderes, en la Corte Suprema, en el Congreso Nacional, ¿no?, en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía, ¿no? Y algo muy particular, ¿no?, el ministro de Hacienda durante 40 años siempre lo nombró Fedecámara. ¿Qué era Fedecámara? Fedecámara era el organismo que dirigía a todos los burgueses. La burguesía estaba agrupada en una asociación llamada Fedecámara y durante 40 años estos gobiernos que dirigieron Acción Democrática, COPEI y URD, durante 40 años siempre, cuando iban a nombrar al Ministerio de Hacienda, iban y le consultaban a Fedecámara quién es. Pues fulano de tal, bueno, ese era el que nombraban, ¿no? O sea que ese era un gobierno hecho a imagen y semejanza de la clase social que dominaba el país. Habían algunos periódicos, ¿no? Todavía algunos de ellos están en el Universal, ¿no? El Universal. Había una cuestión llamada Cadena Silva, que era 2001, ¿no?, que era una revista medio pornográfica, ¿no? Estaba el Canal 2, el Canal 4, ¿no? Estaba el Nacional, que era el único periódico que era medio decente, y ya vamos a ver por qué, ¿no?, que era medio decente, ¿no? Y estaba un periódico, varios periódicos, El Mundo, Últimas Noticias y varias revistas dirigidos por la cadena Capriles. A cada quien se le ha ido ocurriendo le ha ido llegando, como se dice, su cuarto de hora, pues. Como dicen a los cochinos cuando lo van a matar, bueno, le ha ido llegando su cuarto de hora. De esos periódicos, todos subsisten, ¿no?, con la siguiente característica. La cadena Capriles la dirigen los hijos del viejo Capriles, que ya murió. Pero esos señores, para desgracia, son judíos. Y a favor nuestro, a ellos se les ha creado un grave problema, ¿no?, de que ya no encuentran, no tienen cómo defender el sionismo en Venezuela, ¿no?, porque ven que la gran mayoría del pueblo es antisionista. Entonces a la cadena Capriles le es sumamente difícil, ¿no?, defender al sionismo. Y Últimas Noticias, que es uno de los periódicos más vendidos, o el periódico más vendido que hay en Venezuela, lo dirige Eleazar Díaz Rangel, un periodista de izquierda, revolucionario, chavista 100%, y él es el que dirige ese periódico, y a él no lo mueven de ahí por nada del mundo, ¿no?, porque eso sería terminar de echar por la borda el poco capital que ellos tienen en esa situación, ¿no? Dentro de eso yo voy a hablar más adelante de un personaje llamado Miguel Otero Silva,
pero no todavía, ¿no? Ocurrió que en el interior también habían varios periódicos, habían varias emisoras, yo no sé decirles cuántas porque es que no, son como eso que uno utiliza como contar las estrellas, eran infinitos, eran tantos periódicos y tantas emisoras y tantas radios, ¿no?, que existían en las provincias, ¿no?, y cada uno quería tener un puesto en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces se peleaban entre ellos mismos para ver cuál iba para la Cámara de Diputados. Y peleaban con los adecos, se peleaban con los copellanos, ¿no?, para ver cuál de ellos iba a la Cámara de Diputados como candidato, ¿no? Eso le generó una debacle internamente gravísima, pero que al mismo tiempo fueron convirtiendo paulatinamente a los medios de comunicación en los dueños del país. Esos señores se convirtieron en los dueños de Venezuela, los medios de comunicación. Ya no era Fedecámara, no era lo que llamaron una época pro Venezuela, que tuvo algunos elementos de progresismo, no fue Fedindustria ni nada por el estilo, sino eran los medios de comunicación los que realmente dirigían todo eso, ¿no? Mientras tanto, la izquierda venezolana, maltrecha, dividida, golpeada, ¿no?, tal y cual como es la izquierda española y la izquierda canaria, que por donde quiera existe un partido de la izquierda. Cada vez que yo puedo hablar con ellos les digo que eso es una barbaridad lo que ellos hacen, que cada quien tiene una parcelita, ¿no?, que eso no los va a conducir a ninguna parte, ¿no? Si no hay unidad de la izquierda aquí en España, ¿no?, olvídense, ¿no? Si no hay unidad, no en España, en ninguna parte del mundo, que no hay unidad, no hay proceso revolucionario. La unidad es un factor muy importante para ese camino, ¿no? Aquí se constituyó, en Venezuela se constituyó lo que se llamaba la CELAP, ¿no?, que es la Confederación Latinoamericana de Prensa, que estuvo por muchos años dirigido por un venezolano, ¿no?, mientras que la burguesía estuvo agrupada en una cuestión que llaman el CIP, Servicio Interamericano de Prensa, que eran todos los medios, estos que nombré, de comunicación, y todos los del resto de la América Latina, ¿no? Estaban todos, estos formaban el CIP, ¿no? Y entonces ahí existió una pelea entre ambos estos organismos, el organismo del CELAP, que eran los periodistas, trabajadores, abnegados, luchadores, ¿no?, contra los medios de comunicación, ¿no?, corriendo el riesgo siempre de que en cualquier momento te votaran o te despidieran, ¿no? Yo simplemente por señalar algo digo que algunos de los periodistas que nosotros tenemos que recordar con ese valor y ese empuje está Servando García Ponce, lamentablemente murió. Está otro señor llamado Oscar Guaramato, que también murió, ¿no? Está Eleazar Díaz Rangel, que está vivo. Y está un señor llamado Miguel Otero Silva, ¿no? ¿Quién era Miguel Otero Silva? Era un poeta, ensayista, escritor, humorista. Escribió como 6 o 7 novelas, ¿no?, traducidas a distintos idiomas, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no?, Miguel Otero Silva era militante del Partido Comunista, ¿no?, y era el dueño de un periódico. Eso lo había heredado de su papá, de Miguel Enrique Otero, de Otero Vizcarrondo, que se llamaba, ¿no? Heredó ese periódico y él lo manejó siempre como un militante comunista, ¿no? Llegando a esto, lo digo simplemente anecdóticamente, Miguel Otero Silva vino a España cuando en esa época no había un lugar distinto a España donde morir por la revolución, ¿no? Y Miguel Enrique Otero vino a pelear con los republicanos, ¿no?, y peleó con los republicanos. Finalmente sobrevivió y bueno, murió en Venezuela de muerte natural, ¿no? Ahí se libraron una lucha tenaz, una lucha muy grande entre la prensa, ¿no?, y estos periodistas
que representaron ese movimiento. Salto muchas anécdotas y llego a lo que uno hoy en día considera que fue el resultado del movimiento popular, ¿no? Venezuela ha sido un país que primera vez que Venezuela vive en paz, ¿no? Pero nunca Venezuela vive en paz, nunca, siempre cuando no eran montoneras de caminos que existían en la lucha, cuando Gómez eran los movimientos guerrilleros que existieron en Venezuela durante la década del 60, del 70 y del 80, ¿no? Hasta que, bueno, llegó el comandante Chávez y mandó a parar, ¿no? Y el comandante Chávez, a partir de allí, eso generó un movimiento popular muy importante en Venezuela, ¿no? Y comienzo ese movimiento popular, salto muchas cosas y simplemente me remito a lo siguiente, ¿no? Allí se comenzaron a crear lo que se llama la prensa local. ¿Qué es la prensa local? Prensa local es que en un barrio, en un bloque, en un edificio, ¿no?, la gente sacaba un papelito, una hojita, lo convertía en un periodiquito que salía cada 15 días, todos los meses, lo repartían de puerta en puerta, ¿no? ¿A quién le creías tú más? Al diario El Universal, que era un periódico grandote, que lo editaban y lo redactaban gente que tú no sabías quién era, que nunca habían ido por tu casa, nunca te habían preguntado qué hambre tienes, comieron tus hijos, fueron a la escuela, ¿no? O al del periodiquito local que todos los días tú le veías la cara, conversabas con él, ¿no? Y con él ibas hablando, ibas conversando, ibas resolviendo tus problemas, por supuesto, con el del periodiquito local, ¿no? Asimismo fue surgiendo también emisoras de radio, ¿no? Emisoras de radio que tenían poca cobertura, ¿no? Una emisora de radio de pronto en un edificio, ¿no? Yo recuerdo que había una que la llamaban la Radio Perola. Yo no sé cómo llaman aquí una perola. Una perola es una lata vacía de esa donde vendían los leches. Bueno, es una perola, ¿no? Radio Perola, que existía en Caricuao, ¿no? Esta Radio Perola se oía en 2 bloques, ¿no? Bueno, Radio Caricuao, Radio Rebelde, que había en el 23 de enero, que era la más radical, ¿no? Y tenían espacios para hacer oídos muy pequeños, ¿no? Y tú hacías como hacía todo el mundo, te mudabas, este mes te mudaba de aquí para acá y mañana llegaba el enemigo y te metía un goliómetro para saber a dónde estaba llamando y no te encontraban ahí porque tú estabas en el otro edificio, el de al lado, y ahí les jugabas un kikirihuique ahí que nunca te podían encontrar. O sea, esa lucha del pueblo, ¿no?, esa lucha de un periodismo de tipo popular, ¿no?, así fue como nosotros terminamos combatiendo a los grandes periódicos, ¿no? Hasta que, bueno, después el poder, ¿no?, el poder daba muchas cosas, ¿no? Hoy en día tenemos el Correo del Orinoco, Avea y Lea, tenemos como 6 televisoras, ¿no? Tenemos de todo tipo, ¿no? Hoy en día no nos podemos quejar por eso. Todavía ellos siguen teniendo la mayoría, ¿no?, a nivel de medios de comunicación. Pero eso lo fuimos saltando nosotros, pues. El principal anécdota de todo este resumen tuvo que ver con el año 2002, cuando el golpe de Estado, ¿no?, que por primera vez para nosotros Radio Caracol de Colombia fue una gran aliada, la gran amiga, ¿no? Porque mucha gente en Venezuela supo que Chávez no había renunciado, que era un golpe de Estado, ¿no?, porque oían a Radio Caracol desde Colombia, ¿no?, porque ninguna emisora, ninguna televisora de esas grandes, ¿no?, había dicho nada, ¿no? Se estaba dando el golpe de Estado y las televisoras lo que pasaban eran lo que llamamos allá comiquitas, no sé si aquí se llaman también, pues, dibujos animados, pues. Los dibujos animados y la gente peleando en Miraflores y el resto de Venezuela, oye, viendo dibujos animados, no está pasando nada, ¿no?
No, y si estaba pasando. Al presidente lo estaban secuestrando y al presidente lo querían matar, ¿no? Y lo iban a matar. Y entonces uno, yo no sé si lo llaman aquí también así, a uno le llegaban bolas, ¿no? O sea, rumores, cosas, por casualidades, como ese cuento que ustedes han oído de la persona que se metió con Chávez en el calabozo donde estaba y sacó un papel firmado y lo llevó al cuartel de Maracay, y del cuartel de Maracay se fueron en un avión y lo sacaron de Orchila, donde lo tenían secuestrado, donde no se sabía qué iban a hacer con él, pero lo tenían ahí, y de allí lo rescató el ejército patriota, que era todo, o que existía casi todo, ¿no? Si no hubiese sido por eso, entonces, ¿no? Por lo que uno llama la radio Bemba, el rumor de la gente, ¿no? El chisme, el dime y direte de la gente que decía, comentaba, ¿no? Y todos esos rumores que se dieron por allí, ¿no? Todavía Chávez estuviese escondido, ¿no? Luego de eso, ¿no? Nosotros tuvimos un presidente, ¿no? Yo no digo que era demasiado bueno, yo no sé, voy a decir algo, yo no sé si aquí cabe, y lo digo con toda, no me da miedo, pues, era demasiado pendejo, ¿no? Demasiado pendejo, agarró y los perdonó a todos, los hicieron presos. Los tuvieron presos en Miraflores, cada uno los mandó para su casa, ¿no? Señores, yo los perdono, ustedes están equivocados, mire, está el pueblo que está aquí. Ahora no, ahora dice Chávez, el Chávez de ahora no es el Chávez del 2002. El Chávez de ahora cambió. Como diciéndole ahora, el que me venga con vaina lo raspo, ¿no? O lo meto preso. Y todavía con eso tienen el valor y el tupé, ¿no? De pedirle entrevistas a Nicolás Maduro y que para solicitar amnistía, ¿no? A los asesinos de Ricardo Anderson, ¿no? A los asesinos del día del 12 de abril, ¿no? A todos esos, a los asesinos de la Plaza Altamira, ¿no? O sea, ¿con qué desfachatez? ¿No? No sean tan sinvergüenzas, no sean tan inmorales, ¿no? Porque yo convengo que tú me vayas a pedir amnistía sobre la base de que tu delito sea un delito de conciencia, ¿no? Pero no un delito de haberle quitado la vida a un camarada, de haberlo matado, de haberlo fusilado, ¿no? Tú me avisas cuando se me vaya acabando la cosa, ¿no? Bueno, lo cierto es que ese proceso, ¿no? Chávez estamos ahí en el tiempo. Estamos en el tiempo. Conclusiones. Para hacer conclusiones. Bueno, una conclusión, ¿no? Chávez hoy en día dice lo siguiente, ¿no? Uno no puede ante la prensa, ¿no? Tampoco uno debe estarle diciendo mentiras. Uno debe tampoco escondérsele, ¿no? Si tú estás cumpliendo una tarea, ¿no? Y tu tarea no es buena, tu tarea es criticada, ¿no? Asume la autocrítica, ¿no? O sea que la autocrítica es también una labor de revolucionario. Asume la autocrítica tú y no dejes que te critique el enemigo. En la medida en que tú asumas la autocrítica y digas estoy cometiendo este error por esto y por aquello, ¿no? Te estoy desarmando a esos medios de comunicación que cuando no tienen nada que decir lo inventan cualquier cosa, ¿no? para perjudicarte, ¿no? Ese proceso pues de lucha, de autocrítico, va a ser o va a lograr que Venezuela se siga desarrollando como lo viene haciendo hasta ahora, ¿no?
donde hoy en día simplemente, digo dos cositas, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Venezuela hoy ha superado el del año pasado un 100%, un 300%, ¿no? Donde ¿qué otros factores? Bueno, donde ha habido pues donde la faja bituminosa del Orinoco, ¿no? Que era la faja bituminosa del Orinoco para los 40 años de democracia representativa de la Cuarta República, pero desde que llegó Chávez al poder, ¿no? Con estudios que se le hicieron a esa faja, se encontró que era una faja petrolífera, ¿no? Y hoy en día, partiendo de esa faja petrolera, ¿no? Vamos a pasar los 3.000 millones de producción de petróleo, ¿no? Eso hace de Venezuela una Venezuela millonaria, una Venezuela rica, ¿no? Que se le da el lujo de manifestar su solidaridad con todos estos compañeros. Nosotros sabemos de la pobreza que hay en otros sectores, que en Centroamérica particularmente son países pobres, sean o no sean revolucionarios, ¿no? Pero el petróleo allí se lo vendemos más barato, ¿no? Como más barato se lo tenemos que vender a los que son amigos nuestros, como con los compañeros de Cuba, a los cuales nos han acusado muchas veces que nosotros le regalamos el petróleo, y eso es embuste, ¿no? Nosotros intercambiamos con los compañeros de Cuba. ¿Qué tiene Cuba? Recursos humanos, desarrollo humano, seres humanos que trabajan y luchan por la paz. Bueno, yo te cambio ese recurso que tú tienes por petróleo, ¿no? Tú me mandas para allá personas que me entrenen los deportistas, yo te doy petróleo. Tú me mandas para allá médicos que ayudan a la salud del pueblo, y yo te mando petróleo, ¿no? Tú me mandas allá, mujeres bonitas también, ¿no? Sí, y yo te mando petróleo, ¿no? Es decir, hay un intercambio por ese valor que tiene Cuba, ¿no? Digo, pongo el ejemplo de Cuba porque está Molina aquí, pues, ¿no? Pero ha sido siempre una relación de tipo humana sobre eso, ¿no? Eso no nos lo ha perdonado nunca el enemigo, no nos ha perdonado nunca la prensa. Sí, siempre nos dicen que nosotros vivimos regalando nuestras riquezas, ¿no? Ahorita lo dijo el compañero del Ecuador, ¿no? Y lo podrán decir todos los demás, pues, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, independientemente de que la prensa burguesa nos siga acusando de lo que nos ha acusado siempre. Muchas gracias.